¿Cuántos quieren que Dios les hable? Entonces diga conmigo: Señor, quiero que tú me hables hoy. Gloria a Dios. Les voy a invitar a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, o sea, el Evangelio de Lucas. Es una porción que la hemos leído muchas veces, pero tiene ahí algunas cosas escondidas que vamos a sacarlas ahora. Capítulo 4, versículos 16 al 22. Eso vamos a leer. Capítulo 4, versículos del 16 al 22. Voy a esperar que lo tengan, si no creo lo van a proyectar acá. Ahí ya lo tenemos. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Diga conmigo esta palabra: conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiero que lea conmigo este versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y diga conmigo estas palabras: y los ojos de todos, ¿qué dice?, en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y pronuncia conmigo este versículo también, versículo 22. ¿Cómo dice? Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Dejamos hasta ahí esta palabra. Y yo encontré ahí al menos 4 principios para poder triunfar, para poder desarrollarse, para poder, hermanos, salir adelante en todas las cosas que nosotros emprendamos. Están implícitos precisamente en algunas actitudes de Jesús, en algunas acciones de Jesús, quizás ya no en palabras, sino en ejemplos que el Señor Jesús nos da. Claro, Jesús, su propósito era triunfar en la misión que Él venía a desarrollar. Igual que nosotros, nuestro propósito es triunfar en todas las cosas que estamos haciendo. A ver cuántos están en busca del triunfo en su vida. Creo que todos, algunos estudiando, no están pensando en quedarse a medias en sus carreras, en sus estudios. Otros están quizás comenzando quizás la plantación de un negocio. No están pensando comenzar un negocio para dejarlo a medias, no. Otros están, comenzando otras cosas, pero todos le apuntamos a alcanzar las metas que nosotros tenemos. Y Jesús sabía otra cosa aquí, que Jesús en esta ocasión es el tiempo en el que Él está iniciando su ministerio. Y nosotros, algo parecido, estamos iniciando un nuevo año. Y si iniciamos un nuevo año con estos principios, de seguro nos va a ir muy bien. Y cuando llegue el final de este año, vamos a decir: de veras que lo logré. Amén. ¿Cuántos quieren decir eso? Lo logré. Amén. Bien, vamos a entrar a esto, mis hermanos, y vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Voy a basarme en el versículo 16 para comenzar. Y el versículo 16 dice la palabra de Dios: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Voy a dejarlo hasta ahí. La sinagoga, yo podría pensar que era como, no es que era una iglesia, pero era algo parecido. Era un lugar de reunión donde se hacía culto a Jehová, donde se leía la palabra, donde pienso que se daba testimonio, donde ofrecían sacrificios al Señor, donde se reunían para alabar al Señor. Eso era una reunión parecida a la nuestra. Eso es lo que hacían. Entonces, pero dice que Él, lo que me llama la atención a mí, que dice que Él vino a Nazaret, que era el lugar donde decía, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre.
y observé cuál era la costumbre de Jesús, el hábito de Jesús, por lo que él salía bien en todo, era que se congregaba. Yo estaba viendo, el pastor estuvo predicando en la mañana y precisamente algunas cosas bien similares, porque yo estaba pensando que qué importante es congregarse y qué cuestión esta que se da, que algunos como que no logran descubrir lo importante que es congregarse siempre. Yo en Aguilar les digo a los hermanos, se congregan el día viernes y el día domingo. Y aún siendo solo 2 días, les digo yo, no pueden proponerse dedicar, bueno, a agotar cualquier cosa por reunirse por lo menos esas 2 veces a la semana al templo. Porque quizás hace falta como descubrir, o como quizás hace falta como, hermanos, establecer un propósito y a través de ese propósito descubrir qué es lo que hay y qué es lo que uno recibe. El salmista decía, una cosa decía él, yo he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, él no solamente la pedía a Dios, sino la buscaba. ¿Y qué es? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días a la semana? Sí, todos los días de mi vida. Pero no era solo porque había reunión en X ocasiones o todos los días, sino que él tenía un objetivo fundamental, tenía un propósito. Y él decía qué es lo que iba a hacer. Y eso ya alguna vez ya lo he dicho acá. ¿Qué venimos a hacer? Yo en Aguilares estaba recordando a una hermana ayer de algunas cosas que yo les digo. Miren, cuando vayan a la iglesia, no es que la iglesia sea el súper, les digo yo, pero ¿cuántos vamos al súper a pasear? Nadie. Nos llevamos unos centavos en la mente, ya llevamos qué es lo que vamos a comprar, vamos a buscarlo, y cuando salimos del súper siempre salimos ¿con qué? Con algo, porque llevábamos un propósito. Cuando venimos a la casa de Dios para poder descubrir, hermanos, el secreto y para poder quizás despertar en nosotros ese hábito, yo le llamo hábito de congregarse, debemos de descubrir y de escudriñar y ver cuáles son las bendiciones que hay acá. Y hermanos, el salmista decía, yo voy a ir a la casa del Señor, decía, para investigar la casa. Estaré en la casa del Señor, decía, una cosa he mandado, esta mujer que esté en la casa del Señor, primero decía, para contemplar la hermosura de Dios. Eso me llama la atención, porque parecía como que el salmista iba a la casa de Dios, como si él iba pensando que iba a ver, pienso yo, como el rostro de Dios. Y claro que no lo podemos ver, pero si nosotros nos congregáramos y viniéramos con ese deseo de tener una estrecha relación y comunión con el Señor, saldríamos de aquí, hermanos, súper llenos, súper felices, súper tocados por el Señor. Saldríamos llorosos de aquí, con nuestra alma llena, saldríamos satisfechos, saldríamos muy felices y querríamos, hermano, que hubiera otro culto más luego, que hubieran más cultos en la semana. Pero a veces, aun cuando es poco el tiempo que nos congregamos, pocos días, a veces como que uno se confía y se queda allá. Algunos se conforman con los medios. No, si yo tengo televisión y ahí veo el culto, ahí hay otros que predican y yo me edifico. Pero mis hermanos, no es igual. Hermano, estar viendo por televisión a estar juntos, amén. Por televisión, hermano, vaya a ver si abraza el pastor usted, va a abrazar el televisor, amén, pero no al pastor. Vaya a ver si va a abrazar a su hermano, lo va a saludar, usted le va a hacer la seña nada más, pero no. Pero aquí, mis hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, qué bonito. Bueno, al menos yo siento bien especial verlos a ustedes, y no es que esté hablando ironías, verlos, saludarles. Cuando yo los saludo, cuando el pastor sale y los saluda, lo hacemos con ese amor que no podríamos hacerlo desde la televisión, ¿verdad, pastor? No se podría. Entonces, uno de los hábitos, hermanos, es tener el hábito de congregarse. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es dañino dejar de congregarse, pero es, hermanos, saludable congregarse siempre. La palabra de Dios dice que aquí donde están los santos hay bendición y hay vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Hay bendición, hay vida eterna. Hermanos, aquí donde nos congregamos hay milagros. ¿Cuántos han recibido milagros acá? A ver, quiero ver. Hermanos, hemos recibido milagros. Yo he recibido milagros muy lindos.
he sido tocado por el Señor. Muchas veces he llorado, otras veces, bueno, tantas cosas que haría falta el tiempo para decirle: Dios me ha sanado, Dios me ha proveído, Dios me ha bendecido, Dios me ha librado, Dios me ha protegido, y aquí estoy. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Y cómo no tener ganas de continuar congregándome para alabar el nombre del Señor. Amén, porque a eso hemos venido. Amén. Entonces, ese principio de congregarse es bien importante, muy importante. Fíjense que aquí, cuando nos congregamos, ha habido personas que de aquí a aquí consiguen un trabajo. No tenían trabajo, pero de repente aquí alguien dijo: bueno, necesitamos esto, lo publicamos, y alguien aplica y ya está trabajando. Por congregarse, si hablamos en términos materiales, por congregarse. Por congregarse. ¿Cuántos quizás no encontraban la salida a algún problema y luego vienen a la casa del Señor, y aquí de repente alguien de los que predican, el pastor o quien sea, emitió un mensaje que iba directo y dijo: bueno, esto me dio luz para esto? Y ahí está el milagro. Amén. Ahí está el milagro. Hace no sé cuántos años yo predicaba acá y decía y hablaba de esta mujer, Ana. Ana es, ¿verdad? Ana. La mujer, bueno, esa mujer que sufrió tanto. Y yo dije desde acá en ese mensaje: hermanos, no hay esterilidad. Dios, este es el día, o no se acuerdo cómo dije, pero yo pronuncié de que si había mujeres estériles, este era el último día, y que a partir de ahora no iba a haber esterilidad. Usted va a poder tener un hijo. Y aquí está una hermana que me contó después: yo me agarré de esa palabra y usted predicó, me dijo, y aquí estoy, bien gordita. Amén. Y ahí venía milagros, milagros preciosos. Otros aquí encuentran novia y se casan, ¿verdad? Sí. Aquí hemos visto mucho que aquí muchachas y muchachos que aquí encontraron, allá afuera no hallaron, pero aquí sí hay, porque aquí, hermanos, hay muchas muchachas muy lindas, amén, y hay muchos muchachos también muy apuestos, muy y decididos. Aquí son los hipotes decididos a casarse. Es que aquí las niñas no van a estar pensando que les van a hablar de otra cosa. Aquí de matrimonio les van a hablar de una vez, porque no, son bien decididos, amén. Entonces, congregarse es importante. Diga conmigo: congregarse es importante. Y ayuda para triunfar. Ayuda para triunfar. Usted triunfa en su finanza. Usted triunfa en su enfermedad. Usted triunfa con un consejo en la salud. Usted triunfa de todas maneras. En segundo lugar, hay otra cosa importante, otro principio que nos deja el Señor Jesús. Él se congregaba. Diga conmigo: Jesús se congregaba. Él lo hacía. Él lo hacía. En segundo lugar, tenemos en el versículo 22. Yo quiero que leamos el versículo 22. Dice así: y todos... Oiga esto, qué lindo esto. Y todos daban buen testimonio de él. Ese principio es, pero buenísimo para triunfar. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Y todos daban buen testimonio de él. Ese es el otro principio. Procure imitar a Jesús dando un buen testimonio. Amén. Dando un buen testimonio. Hermanos amados, procuremos que lo que mostramos ser realmente sea la realidad de nuestra vida. Procuremos que lo que decimos sea también la realidad de nuestra vida. Porque a veces suceden cosas diferentes. A veces uno en la casa del Señor es un angelito, es bien manso, es bien tranquilo y bien todo, pero a veces afuera es lo contrario. A veces aquí no quiebra un plato uno, pero en la casa, pues hermanos, hay que ver cómo somos. Hay que ver cómo somos. No es nuestra vestidura, no es aún, pero ni tan siquiera el portar la Biblia lo que nos identifica en la realidad como una persona de buen testimonio. Porque la Biblia se puede poner a un lado. Ya les he contado de un amigo que me decía hace muchos años, y me decía: mire hermano, cuénteme qué puedo hacer. Hay unas cosas que yo no las entiendo de ustedes, porque él no era evangélico. Y yo le digo: ¿qué es lo que pasa? Y me dijo: es que fíjate que yo paso todos los días en algún lugar por un mercado, y ahí hay siempre una línea de mujeres acá y otra aquí, y uno pasa en medio, y ahí tienen anonas, paternas, cojines, tienen de todo, me dice. Y ahí están vendiendo, cada quien con su canasto. Y ahí hay unas hermanitas, me dice, que se ponen un mantelito en la cabeza y se ven bien lindas, bien jovencitas, bien lindas, me dice. Pero ahora, me dice, me detuve, hoy que venía me detuve,
Porque me dice, yo tengo un alto concepto de esas muchachas, porque me imagino que son bien santas. Así va, bien santas. Pero ahora me asustó una de ellas. Fíjese, me dice que estaba vendiendo y estaba discutiéndose con otra vendedora de a la par. Y estaban discutiéndose y diciéndose cosas por los canastos o por el espacio o por los clientes, no sé por qué. Pero a mí lo que me sorprendió que la hermanita me dice, estaba como queriendo pelear. Pero lo que más me asustó, me dice que de repente ella le hizo así y se quitó la mentalina, me dijo, y dijo encima y pescoció todas las otras mujeres, me dice. Me dejó a mí un tanto que no podía darle una respuesta, digamos, porque yo no había visto el caso. Y yo le dije, bueno, traté de defender realmente a la hermana, de decirle algunas razones que podían haber existido. Pero ¿qué estoy diciendo? Que, hermano, que el testimonio nuestro tiene que ver con eso de ser personas, hermanos, que tenemos dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Que no nos dejamos dominar de las emociones, que no nos dejamos dominar del enojo, que no nos dejamos dominar de esos deseos de hacer algo, porque hay veces que dan ganas de hacer cosas que no convienen, pero es ahí donde uno tiene que dominar, ejercer ese fruto del Espíritu compuesto por 7 o por 9 partes, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Pues en ese momento el fruto del Espíritu es dominio propio o templanza. Hay que hacerlo. ¿Cuántas veces quizás va a aparecer alguna persona que es mucho más delgado que usted y le va a ofender? Y usted va a decir, bueno, con facilidad yo lo domino, pero hermano, ¿qué va a hacer? Amén. El testimonio nuestro vale mucho. Amén. El testimonio nuestro vale mucho. ¿Sabe usted? Si usted trabaja en una empresa, ¿sabía usted que usted está bajo la mirada de sus jefes? Y que sus jefes llevan toda su información a los jefes mayores. ¿Y sabía usted que cuando van a hacer algún corte de personal, sabía usted que no lo hacen así, sino que evalúan y escogen quién es el que se va a ir? ¿Y sabía usted que escogen y comienzan y hacen el comentario de las personas? ¿Y saben qué validan para poder dejarlo? Su testimonio. Su testimonio. Cómo habla, cómo se comporta. ¿Es trabajador o es haragán? Le controla la espalda al jefe, y cuando está él enfrente trabaja y trabaja, pero cuando se va, trabaja a desgano. Es rebelde, no hace caso. Todo eso es parte del testimonio. Y si usted es una persona cristiana y tiene buen testimonio, usted va a ser de las personas que no va a estar en la lista de los que se van en una empresa, sino que va a estar en la lista de los que van a mejorar, de los que van a ascender en esa empresa. Amén, hermanos. Eso es un buen testimonio. Y es el ejemplo que nos da Jesús. Jesús, todos, y aquí no es que Jesús decía, porque a veces es otra cosa. A veces uno dice, no, es que yo soy, ¿verdad? Es que yo aquí, es que yo allá. Pero el asunto no es lo que yo digo. No, ¿qué dicen ustedes de mí? Es la cosa. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? Por ahí es donde más que todo lo califican a uno, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Sí, va. Los vecinos lo califican a uno. Cómo se comporta. Si tiene carro, cómo reacciona cuando le han dejado el carro en el pasaje, cuando le han ocupado el área de su casa, cuáles son, y es cristiano, o cómo responde. Hermanos, eso es. Entonces nosotros somos llamados a dar un buen testimonio. Cuando damos un buen testimonio, hablan bien de usted, hablan bien de su iglesia y hablan bien de Dios. Pero cuando damos un mal testimonio, hacen lo contrario. Hablan mal de usted, hablan mal de su iglesia y hablan mal de Dios, porque ponen en una situación difícil a Dios. Entonces, bueno es tomar en cuenta esto. Si somos hijos de Dios, debemos de aprender de Jesús. Jesús daba buen testimonio. Todos los demás decían que Jesús era un buen hombre. Hermano, que todos digan de nosotros, ese joven es un buen joven. Esa señorita, no, hombre, es calidad. Ese señor meto mis manos al fuego por él. Esa señora no la metan en eso. Lindo, ¿verdad? Y no que digan lo contrario. Es tremendo
cuando en las colonias hay hermanos viviendo ahí y los vecinos oyen los gritos y oyen los golpes y oyen los insultos tremendos y la gente dice, pero miren eso. Entonces, hermanos, tomemos ese hábito de ser personas de buen testimonio, personas de veras respetuosas, personas que no quedamos mal con la gente, personas que quedamos bien siempre con todos. Usted será bien evaluado por los humanos y también Dios tomará en cuenta eso para mejorarlo, para superarlo y para tenerlo muy cerca de Él. Alabado sea Dios. Bien, otra cosa que nos enseña Jesús es el versículo 18. En el versículo 18 tenemos una palabra que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo quiero tomar esto. Y es, hermanos, que otro hábito que nos va a llevar al progreso, que nos va a llevar al triunfar, es vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Diga conmigo, vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre. Y estar sobre es estar ejerciendo autoridad. Es estar ejerciendo autoridad. Y cuando uno tiene autoridad sobre uno, uno no hace lo que uno quiere, ¿no es así? Sino que hace lo que la persona que tiene autoridad sobre uno le dice que haga. En este caso, el Espíritu Santo. Mis hermanos, una invitación a ustedes. Es bueno que busquemos al Espíritu Santo. Porque tener respaldo, vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo, también implica, hermanos, ser personas de más oración. Ser personas que tenemos una estrecha relación con el Señor. Ser personas que tratamos de agradar a Dios. Personas que tratamos de obedecer al Señor. Personas que tratamos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de someternos a Él. Eso es. Entonces, cuando eso sucede, vivimos bajo esa autoridad. Claro, de hecho, usted va a ser una persona ejemplar donde quiera que usted se encuentre. Una persona ejemplar. Va a ser una persona con un respaldo del Espíritu Santo. Cuando se presente una necesidad, usted va a orar por alguna necesidad. No va a haber necesidad ni tanto de que usted primero traiga a una persona acá para orar por ella, sino que usted mismo, donde ella esté, donde esa persona esté, usted le va a dar la mano, va a orar por esa persona y van a suceder milagros, no solo en la iglesia, van a suceder ahí con su vecino, van a suceder allí en su trabajo, porque usted tiene ese respaldo, tiene esa comunión, tiene esa autoridad sobre usted, que es la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo. Cuando uno ve el Espíritu Santo, cómo hace las cosas. Si usted va a Génesis, por ejemplo, el principio, dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y no es que Dios hiciera una tierra desordenada y vacía, porque Dios no es desordenado, sino que el enemigo, cuando hubo la rebelión de Satanás contra él, hubo, según se creó, un cataclismo tremendo y descompuso, arruinó todo, le descompuso todo el proyecto a Dios. Entonces, aquí aparece Dios como haciendo otra vez. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo, hermano, porque ahora vivimos situaciones parecidas. Primero, vivimos en un mundo agitado, en un mundo, digamos, amenazado. Vivimos en una situación así, y a veces con vacíos, a veces con perturbaciones, a veces con dificultades. Hermanos, a veces hay desorden. Por ejemplo, ¿quién no me dice a mí que no está desordenado? Nuestro país, por ejemplo. Nuestro país está súper desordenado, en serias dificultades, desórdenes sociales. De ahí viene lo que es la delincuencia, viene lo que es la violencia, de ahí vienen los temores, de ahí vienen, hermanos, bueno, esa riña, de ahí vienen esos problemas que a todos nos envuelven y lo que nos vemos a veces en dificultades, de ahí vienen. Pero mis hermanos, qué bueno es que el Espíritu de Dios puede resolver esas cosas. Yo estaba viendo antenoche, yo siempre me he preguntado y a la verdad no encuentro una respuesta. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, pero digo, Señor,
¿Hasta cuándo vamos a vivir como vivimos? ¿Hasta cuándo vamos a andar cuidando a los muchachos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de desconfiar que nuestros hijos salen y a saber qué pasa? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de oír que hay quizás, balacera cerca de nuestra casa y nosotros estamos ahí, pensando, ya no salimos? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa situación? ¿Hasta cuándo? Y hermanos, cuando uno ve que las autoridades, cuando uno ve que la gente, que hay personas que se encargan de ver qué cosas hacen, y uno ve que no hay solución, que solo hay palabras, que solo hay hermanos comentarios, que solo hay entrevistas, pero no hay nadie realmente que encuentre la solución. Y cuando yo veo eso, digo, Señor, pareciera que estamos en el tiempo cuando el diablo había arruinado todo, porque la verdad es que aquí en nuestro país quien ha arruinado todo es el diablo mismo, amén. Pero qué lindo es que en medio de esa oscuridad y en medio de ese desorden y en medio de esos vacíos, hermanos, en las iglesias se mueve el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen así? La iglesia se mueve el Espíritu de Dios. Lo que hace falta es que nosotros descubramos esa cosita que está ahí en usted, ¿sabe? Usted está aquí, usted canta alegre a Dios, usted es tocado por el Señor, usted se goza porque aquí hay algo. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros, amén. Y Él es el que hace que nosotros podamos percibir la presencia de Dios. Y entonces, hermano, es Él. Cuando nosotros, logremos que oremos lo suficiente y busquemos, y yo diría esta mañana, oremos a Dios por nuestro país. Oremos a Dios por nuestro país, que quizás fuera la iglesia la que podía ayudar a nuestro país a salir adelante. Al fin de tanto orar, Dios enviaría algo, Dios haría algo y nosotros descansamos de esta situación. Pero ¿qué quiero decir? Que el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que tiene muchas respuestas especiales para nosotros. Y si no se resolvieran las cosas, pero si el Espíritu Santo está en usted, si el Espíritu Santo está ahí en su casa, si el Espíritu Santo está ahí con usted en su trabajo, usted va a lograr mantenerse bajo ese techo del reino de Dios, amén, bajo esa protección gloriosa, y usted va a andar seguro mientras otros andan inseguros, amén. Usted va a estar con provisión mientras otros quizás estén sufriendo. Usted no va a sufrir porque el Espíritu Santo tendrá esa cobertura gloriosa para usted. Por eso, importante es, como principio, es vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pida que el Espíritu Santo esté sobre usted. Déjese guiar por Él. Si alguna vez siente que Dios le habla, haga lo que Él le dice, obedézcale. Y eso dará lugar para que las cosas cambien, para que las cosas sean mejor, para que usted pueda triunfar. Temerle, tener un hábito de congregarse, dar un buen testimonio, vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo, son principios fundamentales. Pero tengo el último. Y ese se encuentra siempre en el versículo 22. Versículo 22. Dice así la palabra de Dios: y todos daban buen testimonio de Él. ¿Está en la pantalla? Sí. Sí está. Lea conmigo lo que sigue. ¿Qué dice? Y es... Qué lindo, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué estaban maravillados aquella gente? ¿De qué? De las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. ¿Qué sacamos de eso, mi hermano? Es de que nosotros un principio de veras para poder triunfar es emitir palabras llenas de la gracia de Dios. ¿Cómo es su léxico? Bueno, no léxico, pero ¿cómo habla usted, pues? ¿Cómo habla usted con sus amigos? Cuando está en la universidad, ¿cómo habla con los muchachos de la universidad? Cuando está ahí en su trabajo, en su gremio de gente que no es cristiana, ¿cómo habla? O cuando está con sus vecinos que no son cristianos, ¿cómo habla? Esto es bien importante. ¿Qué dicen ellos de lo que usted expresa? ¿Qué dicen ellos? Y eso es bien importante. Creo que no hace falta ver a los demás para poder, hermanos, darse cuenta de quién es uno, sino que verse uno. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? ¿Cuántos han dicho algunas veces, la regué? Amén. Santiago dice que nosotros nos compara nuestra boca con un chorrito de agua. Dice que un chorrito de agua, una fuente, no puede dar, dice él, agua salada y agua dulce. Porque o da agua dulce o da agua salada, pero no puede tener de las dos.
Y Él lo hace para hablarnos a nosotros, que como hijos de Dios, de nuestra boca, que es esa fuente, deben de salir palabras de estas, palabras como las de Jesús, palabras llenas de la gracia de Dios. Amén, hermanos, palabras llenas de la gracia de Dios. Qué bonito es escuchar eso, amén, hermanos, escuchar a las personas con buenas expresiones, que los muchachos ahora a mí me da cosa cómo se tratan. Bueno, no voy a decir aquí cómo se tratan, pero es que los muchachos se tratan bien mal. Y son amigos, pero ya es su forma de tratarse, las palabras que se dicen, ¿va? Ya no le dicen mira vos, sino que le dicen otras palabras. Raro. Y yo digo, bueno, ¿qué pasará? ¿Estaré yo en otro mundo o qué? Pero no, me doy cuenta que estoy en el mismo mundo. Lo que pasa es que, hermano, como que nos acostumbramos a un lenguaje diferente. Y eso es importante. Todo nuestra personalidad, todo lo que nosotros somos va a influir en el lugar y con las personas donde nosotros estemos. Por ejemplo, Jesús lo veían, miren, a Jesús lo veían así. Los primeros versículos, no sé dónde están, quiero ver si los encontramos, porque ahí decía otra cosa. En el 18, parece que en el 18, pero quiero leérselo. Bueno, dice el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esto me llama la atención, fijos, como quien dice, a ver, ¿qué va a decir? Y a veces la gente cuando lo ve uno está pendiente a ver qué va a decir uno, pero qué es lo que va a decir. A veces están pendientes de con qué cosa bonita va a salir. O podían estar pendientes a ver con qué payasada uno va a salir, con qué cosa fea uno va a salir, con qué palabra va a salir. Pero Jesús, hermanos, salían de él, todos estaban maravillados, todos estaban diciendo caramba, qué palabras más lindas. Y qué bueno, hermano, que en nuestra boca salgan palabras lindas. Cuando nos escuchen hablar, esto va a ser lindo, esto va a ser lindo. Aún cuando uno se relaciona con las autoridades, no sé con quién hablaba, con mi esposa, creo que la iba a dejar antier, y le digo yo, qué bonito es cuando uno, y lo identifican a uno lo para la policía conduciendo, y luego uno para, y luego dice, muy buenos días, señor, ¿en qué le puedo servir? O ¿cómo está usted? A partir de ahí, ellos se sienten respetados. Y hay que respetarlos, hermanos que estamos acá. Respetemos a las autoridades. Somos llamados en la palabra de Dios a respetarlos y a darles un buen trato a ellos, respetarlos. Ellos tienen autoridad. Es bueno. Yo recuerdo que una vez un policía me paró y me dijo, y yo había infringido, había hecho un viraje en medio de unos semáforos que yo por venir preciso lo hice, porque no tenía que irme lejos, y lo hice, y cabal me agarró así. Yo me paré. Entonces cuando me paré, se acercó y me dijo, sus documentos. Bueno, buenos días. Le digo, sí, leí mis documentos. Y me sabe por qué lo paro. Sí, ya sé, le digo, ya sé. Es que fíjese y conté, fíjese que me pasa esto, y le dije las cosas. Y le digo yo, bueno, pues, pero usted sabe, me dice que estoy en lo. Yo le dije, sí, si usted está en todo lo correcto, yo respeto sus decisiones y todo. Yo además, usted es una autoridad y aquí le digo yo, pues, no hay para dónde. Dios está con usted. Usted tiene incluso, le digo yo, tiene incluso la cobertura de Dios, porque la Biblia dice que las autoridades, pues por Dios han sido establecidas y usted ha sido establecido por Dios. Yo soy cristiano y entiendo eso. O sea, no hago eso que hice por costumbre ni porque quiera de burlarme de la autoridad, no, sino fue un error. Así que le digo yo, usted es autoridad y si me permite decirle algo, y le digo yo, pues usted, así como tiene autoridad para hacer cualquier cosa con mi licencia, también tiene toda la autoridad para perdonarme. Y eso quiero decirle que me perdona, ¿sí? ¿Me perdonó, no? Sí. ¿Me perdonó? Sí. Toma, me dijo, váyase. Perdonó. Y yo no tomé el pelo al hombre, sino que yo lo respeté y lo respeto. Yo saludo yo voy en mi vehículo, yo saludo a la policía, yo saludo a los soldados, yo los saludo. E incluso cuando voy a algún lugar y veo que hay policía, yo me saco dinero y les digo una soda y yo os iba. Pero es porque les tengo, no sé si es aprecio, no sé qué, pero es respeto. Mis hermanos, pero esas actitudes ayudan. Esas actitudes hacen que la gente piense, ¿y este qué? ¿O esta qué? ¿Quién será? ¿Por qué actúa así? ¿O no es así?
Es así porque todo el mundo actúa diferente. Lo para la policía y le dice, ¿qué es lo que quiere? Así. Desde ahí, ¿verdad? Así. Ustedes por gusto, aquel que no pararon, a mí me pararon, yo voy preciso. No, 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 no. Hermano, las palabras que salen de nuestra boca, procuremos que tengan la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y cuando usted vaya a cualquier parte a solicitar un trabajo, usted va a una parte a hacer cualquier gestión, usted va a ser bien recibido porque sus palabras tienen la gracia de Dios. Amén, hermanos. Eso es buenísimo. Y estos son los principios que esta tarde quería compartir con ustedes. Yo le he puesto principios para triunfar. Porque el que tiene el hábito de congregarse, ahí recibe la bendición de Dios para triunfar. Amén. Ahí la recibe. Ya nuestro pastor ha dicho, muchos venimos aquí sin carro, hoy tenemos carro. Sí, es el pastor. Muchos vinieron acá sin esposa, ya tienen esposa. Vinieron sin hijos, ya tienen hijos. Hoy presentamos uno. ¿Sí? Bendición de Dios. Entonces, hermanos, eso es así. El hábito de congregarse es importante. Dar un buen testimonio, eso da triunfos, da victorias. Vivir bajo la autoridad de Dios, claro que sí. Y hermanos, y ser personas que emitimos palabras llenas de la gracia de Dios. Qué bonito es, hermanos, tener estas cosas, tenerlas de Dios. Esta es la cobertura que el Señor quiere que nosotros tengamos. Vamos al triunfo. Diga conmigo, todos vamos al triunfo. Amén. Con estos principios. Vamos a ponernos en pie.